maestro Víctor. Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación, por la oportunidad y sobre todo a la universidad por esta gran labor de incluir una maestría en los mecanismos alternativos de solución de controversias de la justicia restaurativa, que si bien no es un tema nuevo, sí es un tema que nos ha costado un poco de trabajo incorporar a nuestra vida diaria, ¿no? Y esta cuestión de la justicia restaurativa y de la cultura de la paz es algo que independientemente de las actividades que realicemos, nos desenvolvamos en el ámbito en el que nos desenvolvamos, es muy importante esa cultura de la paz y va muy relacionado incluso con la introspección y el conocernos a nosotros mismos, ¿no? La verdad es que me dejan la vara muy alta, como decimos aquí en México. Mis dos conferenciantes previos, el doctor Navas y el doctor Hernández, trataré de quedar un poquito a su nivel. Voy a compartir mi presentación para que logremos empezar con este tema, ¿no? Voy. Permítanme. Muy bien, creo que ahí ya vemos mi pantalla, la pongo en tamaño presentación para que la podamos platicar. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a platicar ahora del papel de la justicia restaurativa en el liderazgo empresarial. Quiero tomar una frase que el doctor Hernández dijo previo a lo que yo voy a hablar. Él señaló que el empresario está tan ensimismado en generar riqueza y en generar ingresos que se olvida de muchas de estas cuestiones respecto a la mediación y a la conciliación y a la resolución pacífica de los conflictos. En efecto, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y es algo que nos va a llevar justo a ver el tema que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? El papel de la justicia restaurativa en el liderazgo empresarial. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar ahora de lo que se necesita al interior de la empresa. Ya hablamos cómo se resuelven algunos conflictos que se nos presentan al exterior, pero muchas veces no hemos hablado de cómo podemos resolver esos conflictos al interior y generar un ambiente laboral, un ambiente organizacional que sea agradable, que sea un lugar sano para todas las personas que acuden, ¿no? Absolutamente todos o la mayoría de todos nosotros, incluso los que hacemos home office, estamos dentro de una organización en la que con los que convivimos N cantidad de horas, 8, 10, 12, pero convivimos muchas horas y muchas veces tenemos esa como sensación de que no formamos parte de la organización. Justo esta cuestión de la justicia restaurativa nos va a ayudar un poco a que la empresa tenga una proyección hacia afuera e incluso hacia adentro, ¿no? Ha habido intentos como lo es el compliance, como lo es el marketing interno de una empresa, pero creo que la cuestión de la solución de los conflictos utilizando la mediación, la conciliación y en sí toda esta situación de la justicia restaurativa es lo que nos va a dar el resultado que estamos planeando. Vamos a verlo, ya me hice la presentación, voy a hablar de algunos conceptos principales, voy a platicar algunos casos que conocemos o algunos ejemplos prácticos y daremos nuestras conclusiones finales para después estar
atenta a sus comentarios, retroalimentaciones o preguntas que con gusto recibiré. Si alguien quiere interrumpir previo antes porque dije algo que no debía o quiere complementar lo que dije, siéntanse con toda la confianza. Para empezar, quiero introducir una pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú si en tu empresa hubiera un conflicto grave entre colaboradores? Es una situación que pasa siempre o muy seguido, no hay que utilizar la palabra siempre, en las empresas. Hay conflictos en los que a veces nosotros ni siquiera somos parte, pero hay efectos colaterales contra nosotros por ese conflicto grave entre colaboradores. Y muchas veces esos conflictos graves o incluso conflictos no graves, que después se hacen muy graves, van permeando o se van quedando ahí y no hay forma de resolver la situación y se va haciendo esto más grande. El doctor Hernández lo dijo previo a mi participación, que muchas veces es una simple malinterpretación o un malentendimiento de algo que se dijo o de algo que se vio. Y en efecto, cuando nosotros nos preparamos para ser mediadores certificados o conciliadores certificados, la maestra Gris, por ejemplo, que ya la vi aquí conectada, no me va a dejar mentir, estudiamos una serie de técnicas que nos van ayudando a tratar de que esos conflictos se vayan minimizando o que se entiendan de una forma más bonita, ¿no? Algo, por ejemplo, es el parafraseo, una frase que a veces suena muy, muy brusca, nosotros la podemos hacer que suene un poquito más agradable, un poquito más light y al final de cuentas, pues es una perspectiva porque además ya no nos lo está diciendo una persona con la que tenemos ese malentendido o ese conflicto, ¿no? Nos lo está diciendo otra persona y desde el mismo tono y la misma cuestión, lo oímos de una manera diferente. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros si en la empresa hay un conflicto grave entre colaboradores? Previo a entrar a resolver nuestra pregunta que planteamos y que le da orden a esta charla, podemos hablar de qué es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa va a ser un enfoque que va a buscar reparar el daño causado por una acción que a veces es injusta o conflictiva y a través del diálogo, la responsabilidad y la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos viéndole el sentido positivo al conflicto, ¿sí? Si ustedes piensan en la palabra conflicto, pensamos en enfrentamiento, pensamos en un ganar-perder, etcétera. Nosotros con esta situación o con este, no le quiero llamar movimiento porque no es movimiento, pero con esta tendencia a la justicia restaurativa, buscamos eso, positivar de alguna manera el conflicto. ¿Cómo? Necesito saber qué te molesta, qué te afecta, qué es lo que necesitas y también voy a saber cómo vamos a tratar de resolverlo y sobre todo establecer la responsabilidad. ¿Qué parte tenemos nosotros en ese conflicto? ¿Somos completamente responsables? ¿No somos responsables? ¿Nosotros dimos origen? ¿No dimos origen? ¿Para qué? Para concientizarnos de la parte que nosotros estamos influyendo en ese conflicto y buscar esa solución que no solo es solucionar el conflicto, sino tratar de volver a que la relación se reconcilie o que la podamos volver a tener de alguna manera. Es muy importante, los que ya estamos un poco más familiarizados con esto, recordar que hay diferentes métodos, sobre todo en la mediación, para resolver los conflictos, ¿no? Tenemos el lineal, donde lo que más funciona o lo que más se busca es resolver el conflicto. Hay un circular narrativo que nos busca la cuestión de buscar el inicio del conflicto y buscar una respuesta. Se me está yendo el tercero, se me fue uno, discúlpenme, pero estos tres medios o estos tres métodos han evolucionado para buscar un insight, que es lo que decía al principio de la charla, para lograr encontrar
qué nos está causando el conflicto a nosotros, o sea, qué sensaciones, qué sentimientos, qué acciones, qué queremos hacer nosotros frente al conflicto y también dar cuenta, como lo decía, si nosotros lo generamos, para posterior a eso buscar una solución. De igual manera, en este contexto de liderazgo empresarial que estoy hablando, esta justicia restaurativa es una herramienta para fomentar esta cultura organizacional, no a nivel empresa, que siempre es lo que hemos hablado y que si hablamos con administradores nos lo van a decir, ¿no? Sino a nivel humano, donde todos seamos iguales, que tengamos esa equidad. Los que no son abogados, lo tenemos, que se tenga claro que la equidad nos habla a que si hay personas diferentes, sin afán de sonar discriminativas o si hay alguna discriminación, lograr tratar a las personas de acuerdo a determinadas condiciones para poderles dar un trato igualitario y, ¿por qué no?, justo. Ayudar también con esta cuestión de la inclusión y resolver constructivamente los conflictos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Neil Christie, que en 2015 establece que la justicia restaurativa se va a basar en la reparación del daño causado y la restauración, sobre todo, de las relaciones humanas, priorizando que la reparación sobre el castigo. Y buscamos una visión más humana de la justicia. Todos los que son abogados saben que no siempre las sentencias que tenemos son sentencias justas. Son sentencias muy legales, están hechas conforme a derecho, no tenemos ningún cuestionamiento sobre eso, pero muchas veces los que somos abogados nunca les preguntamos a nuestro cliente, ¿y qué es lo que tú quieres obtener? Ah, yo solo quiero obtener que me deje ver a mis hijos los domingos porque los sábados trabajo, me voy a jugar fútbol, ¿no? Y nosotros conseguimos que ya no lo vean ningún día y no era eso lo que se buscaba, ¿no? Es saber qué se quiere, buscar cómo la permanencia o la restauración de la relación humana y sobre todo buscar cómo reparar en lugar de castigar. Relacionado con esto, en esta diapositiva se habla de una justicia punitiva que divide a las personas. Una gana y una pierde. Se busca un culpable y ese culpable tiene un castigo. Ahora, más adelante, hablaremos justo de estas cuestiones que pasan en los casos prácticos en las empresas. Hay una persona castigadora. No siempre son las partes involucradas, sino hay un tercero que castiga y la figura de la víctima en esta justicia punitiva, pues, salvo lo que hemos avanzado en el derecho penal y todas esas cuestiones, hemos logrado que sea tomada en cuenta para restaurarla y lograr avanzar, ¿no? Pero en la justicia punitiva realmente estamos en la cuestión de que la víctima, bueno, ya te hirieron, ya te lastimaron, ya te afectaron, no pasa nada, ya no te preocupes. Y a veces ni la reparación del daño llega, que son cosas que luego es lo que busca la justicia restaurativa. ¿Qué busca la justicia restaurativa o qué se pretende? Reconstruir las relaciones humanas. Hablar de responsabilidad y no culpa. Sí, yo lo hice, pero estoy consciente de que lo realicé y me habría gustado no realizarlo de ninguna manera o que no hubiera pasado absolutamente nada de esto. ¿Quiénes son los protagonistas en esta justicia restaurativa? Las partes del conflicto. Las partes del conflicto pueden decir quiero, no quiero, necesito, no necesito, me gustaría, no me gustaría y se trata de un ganar-ganar. Y aquí la víctima es mayormente escuchada, se busca qué es lo que quiere en la reparación del daño y son cosas que se ponen muy interesantes porque nos hablan a la víctima o ya vemos a la víctima de una manera más humana, ¿no? No como el objeto que tuvo el mal momento y que no pasa nada de cómo lo reincorporemos o cómo le paguemos o le reparemos el daño, ¿no? Muchas veces no sabemos qué fue lo que le hizo sentir
la situación y a lo mejor lo que se ordena en una reparación del daño en justicia punitiva no era realmente lo que él quería de reparación del daño en un asunto de justicia restaurativa. Reitero, en la justicia restaurativa la víctima puede decir, quiero, necesito, me gustaría o me sentiría más tranquila si mi agresor, en el caso que fuera una agresión, hiciera esta situación. ¿Qué es el liderazgo empresarial? Ya hablamos de justicia restaurativa, ya hablamos de la cuestión de la resolución de conflictos de una manera pacífica y positiva. El liderazgo empresarial es, pues, la habilidad de dirigir e influir en los empleados de una empresa. ¿Qué se busca? Que los trabajadores tengan mejor desempeño y que, por supuesto, alcancen los objetivos de la organización, ¿no? La frase de, si yo estoy bien, ustedes están bien, y si ustedes están bien, yo estoy bien, es realmente una situación de liderazgo empresarial. También, o sea, es muy importante que sepamos que para ser líderes empresariales o para ser líderes, tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una función en la organización y esa función la tenemos que realizar, ¿no? Es como un efecto dominó. Si yo lo hago bien, el que sigue lo hará bien y así tendremos la respuesta y lograremos el cometido. ¿Cómo influye esta justicia restaurativa en nuestro liderazgo empresarial? Pues de la siguiente manera. Tenemos que crear diferentes actividades o diferentes herramientas, les llamamos nosotros, o técnicas para generar estas 5 flechas que estoy señalando. Primero, la confianza, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema dentro de la organización y no tenemos la capacidad, la oportunidad o la vía de comentarle a mi superior o a alguien más una situación que me está molestando y que a lo mejor yo estoy minimizando, pero a lo mejor está disminuyendo mi productividad? Por esta razón, se tienen que buscar círculos de diálogo donde no haya más bien donde haya espacios donde podamos escuchar a todas las voces y que la comunicación sea no violenta, ¿no? La cuestión de la transparencia, que es muy importante, saber que todos seguimos las mismas reglas, que vamos por el mismo camino, que no hay situaciones de beneficio para otros y brindar, reitero, esa confianza a los miembros de la organización de que si sienten que no está funcionando algo, lo puedan decir de alguna manera adecuada. ¿Y qué viene con eso? La seguridad. Si yo tengo confianza y yo tengo transparencia, tengo la seguridad, o sea, estoy en mi safety place, ¿no? O sea, perdón, la organización tiene que ser un lugar seguro para mí, ¿no? O sea, por ejemplo, en México con la norma nueva del trabajo, la norma oficial 35, señala señala una lista de cuestiones relacionadas con ambiente laboral que no me quiero aterrizar únicamente en la cuestión del ambiente laboral, pero preguntas que ayudan a la cuestión de la productividad, ¿no? Hay una pregunta que luego a algunas personas les daba como risa respecto a que señalaban que si había una incomodidad para llegar a tu trabajo en la mañana que salías de tu casa, ¿no? Y una chica contestó alguna vez que la parada del camión estaba muy oscura y que ella tenía que estar esperando el camión 20, 25 minutos y que llegaba demasiado agitada o demasiado incómoda a su trabajo por esa situación, ¿no? Cuando analizaron todas esas respuestas, hubo quien dijo, ay no, esta respuesta ni siquiera nos influye a nosotros, ¿no? Pero claro que nos influye a nosotros, o sea, tú como el líder de la organización, le puedes preguntar a la persona
¿qué te haría sentir más segura o qué haría? A lo mejor la chica te va a decir, obvio no te va a decir que vayan por ella, ¿verdad? Pero te va a decir, tal vez si entrara media hora más tarde o recorriera mi horario media hora, podría resolver el problema. ¿Y qué? Pues ya tenemos una escalada. Se siente segura, hay un ambiente de transparencia y se siente la confianza de que ahí le brindarán la seguridad que necesita. ¿Cómo se logra todo esto? Pues con una comunicación abierta donde podemos escuchar a todas las partes y donde todas las partes pueden hacer diferentes tipos de propuestas y de diferentes tipos de situaciones, ¿no? No cuestiones, eliminar sobre todo de las organizaciones la cuestión esa de que la gente proactiva no la necesitamos porque prefiero a alguien que calladito, que nada más trabaje, o otra cuestión de no me gusta hacer mi trabajo dando un poquito más de lo mío porque siento que me van a establecer algún tipo de responsabilidad mayor porque como estoy trabajando mucho, podré trabajar más, ¿no? Y finalmente, construir relaciones. Sí es muy importante esta parte que hablamos de la construcción de relaciones positivas, ¿no? Más allá de la amistad, de la cercanía que puedan tener, basar esta construcción de relaciones en características o valores muy sencillos como lo son la empatía, el respeto, en caso de las mujeres, la sororidad y la tolerancia, ¿no? Teniendo estos 4 valores, podemos hacer construcción de relaciones, ¿ok? Un punto muy interesante previo a pasar a los casos prácticos es la pregunta, ¿cómo agrego? Y voy a concluir al final justo con esa pregunta dejándola al aire. Yo doy algunas opciones. ¿Cómo puedo implementar todo esto que tú me estás diciendo en mi empresa? ¿Tengo que contratar a alguien? No. La realidad es que tenemos que perder el miedo eh, a ser un poquito más abiertos en el transmitir nuestro sentir y nuestro pensar, ¿sí? A lo que me refiero con esto es tratar de ser más humanos. Hay muchas técnicas que los que conocen de eso no nos van a dejar mentir. Hay técnicas muy interesantes como pues los círculos restaurativos, como reuniones o círculos de diálogo, mediar asuntos pequeños que se van presentando y que van dando una apertura muy interesante. Yo pongo, por ejemplo, los círculos restaurativos, que es una forma de unir a un determinado grupo, no sé, se hacen entre 2 personas, hacen una serie de dinámicas, actividades, preguntas concretas y te da tiempo de pensar la respuesta que tú quieres dar, ¿no? Algunos lo hacen como un ejercicio muy, muy sincero y comparten con la gente ciertas actitudes, conductas, situaciones, sucesos que no quiero decir que justifican, pero que nos dan una idea del por qué esa persona actúa y con eso nos da la tolerancia, nos da el respeto y nos da la empatía para entender a la persona. ¿Funcionan estos círculos restaurativos? Sí, claro que funcionan. La cosa es aquí que muchos estamos todavía muy renuentes a esa introspección para después dejar salir esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos. Pero yo soy de la idea, salvo que alguien piense lo contrario, pero considero que es muy importante decir, yo quiero, yo necesito, me molesta esto, claro, dentro de los parámetros, ¿no? No voy a decir que quiero un internet con acceso libre a todas las plataformas para trabajar muy bien mis 8 horas, ¿no? Todas estas cuestiones son, o todos estos espacios van a ser los que van a lograr que integremos estos principios que estoy platicando
en una cultura empresarial donde no quiero sonar a que todo será perfecto y que todo será bonito, pero sí a una cultura empresarial donde la gente que sea parte de la organización se va a sentir eso, parte de la organización y va a mejorar la productividad. A continuación pongo una reseña como de un caso práctico y hablamos, un empleado que comete un error grave. Cada quien, de acuerdo a su empresa, piensa el error grave. No sé, a mí se me ocurre la situación de, puedo comentar hoy, a mi exdirector ya se jubiló y está pidiendo su finiquito. Y le habló el de recursos financieros y le dice que de su finiquito le van a descontar una cantidad de que cuando él era director se debe en la caja chica. Para empezar, legalmente no es posible, pero no vamos a tocar el tema. El dinero que les estoy hablando es del 2022. Los que son contadores y administradores saben que estamos metidazos en un problema con esa situación. ¿Qué pasa? Pues el de financieros está buscando culpable al director. El director está muy indignado porque de su finiquito le van a descontar esa cantidad y no le corresponde. Entonces, aquí hay alguien que cometió un error grave. ¿Qué vamos a hacer? Si somos justicia punitiva, hay que buscar al culpable, que pague y que se acabe el problema. No, somos justicia restaurativa. El error ya está cometido. No sabemos quién, ¿sí? La víctima en este caso podríamos señalar al al director, perdón, porque se siente ofendido en su reputación, en su gestión que fue tan buena y vamos a validar la experiencia que él tiene respecto a esta situación, que además se lo informaron por WhatsApp, ¿no? Para empezar. El de financieros. El de financieros es el culpable. Digo, yo estoy de acuerdo que si no pagaron unas facturas, no creo que el director sea el que agarre las facturas y las lleve directo al pago, ¿no? Entonces, en este punto, el daño ya está hecho o ya existe el error, pero el error tiene solución, ¿no? Creo que los que son administradores, yo pienso cómo mandarlo a fondo perdido, trabajo en una empresa de salud, es muy fácil justificar cómo se gastó ese dinero y cómo no se justificó el gasto o documentos que respalden, tampoco es una gran cantidad, y lo podemos resolver. ¿Qué estoy haciendo yo? El responsable ya entendió el impacto de su acción, no llevó a tiempo las facturas. Yo, que soy parte de la organización, estoy buscando una solución sin buscar cómo señalar al culpable. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a establecer las medidas para reparar el daño, ¿sí? Hacer un manual de operaciones donde esto no vuelva a salir y el de financieros se va siendo amigo del director y creando una atmósfera positiva, ¿no? Otro ejemplo que puedo poner es la cuestión, nada más aquí quiero que lo pongamos un poquito en perspectiva por el ejemplo que voy a poner, relacionado con el hostigamiento, o con el hostigamiento para no hablarlo de alguna manera, ¿no? Hostigamiento laboral, para no meternos ni en el sexual ni en nada de eso. En el hostigamiento laboral, pues tenemos ciertas circunstancias que nos causa alguna serie de problemas, ¿no? A efecto de no revictimizar a la persona, le dicen, sí, no te preocupes, seguimos con el asunto y despides de inmediato a la persona que está siendo juzgada o acusada por ese hostigamiento laboral sin que se resuelva el asunto, ¿no? ¿Y qué imagen das? Que si pasa esto, se va a ir el que cometió o el responsable, en este caso el castigado. No. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escuchar a la víctima, ver por qué se sintió así. Ojo, nunca negando o nunca dudando que haya tenido ese hostigamiento. Y cuando habla de víctima, hablo hombre, mujer, que sucede a cualquiera. El responsable va a entender el impacto de sus acciones, sobre todo porque puede darse cuenta que está siendo violentador inconscientemente, ¿no? Que sucede mucho. Vamos a establecer medidas para reparar el daño y para evitar situaciones similares. O sea, ya tapé un hoyo, pero va a seguir pasando y que de esta manera van a prevalecer las relaciones y voy a sentirme yo en un ambiente
donde si sucede esta situación o me suceden a mí, que me están acusando de hostigar a alguien, que me den la oportunidad de defenderme y de, si es una situación que yo no planeé, cambiar mi postura, ¿no? ¿Qué se va a lograr? Pues se logra un mejor clima laboral, se reducen los conflictos internos, hay un mayor compromiso y confianza en el liderazgo, y yo agregaría, me siento parte de la organización y se aumenta la productividad. Y reitero, lo que hablé desde el principio de la justicia restaurativa. Un ganar, ganar. Gana el empresario, gana la organización en todo y ganamos nosotros como trabajadores. Por último, para concluir, cosas que son muy interesantes, sobre todo ahora que hablé de la situación de las técnicas y de los métodos para lograr esta justicia restaurativa, es muy importante que les hagamos ver a los que no conocen todo esto de justicia restaurativa, mediación y conciliación, que no es ni un coaching personal, en este caso, ni un coaching empresarial, que tampoco es una terapia psicológica, que sí son técnicas que nos ayudan en una introspección para después poder decir qué me gusta, qué no me gusta, pero no dejemos, y eso los invito a todos como fieles admiradores y fervientes seguidores de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a quitarle a la gente esas ideas que son coachings y que es terapia psicológica, porque eso es una de las cosas, me atrevo a decir, que nos está deteniendo un poquito en el avance de estos mecanismos. ¿Qué vamos a buscar? La equidad, la inclusión y, lo más importante, la resolución constructiva de conflictos. Como lo dicen muy coloquialmente, llevarnos un buen sabor de boca después del conflicto, ¿no? Buscar esa positivización del conflicto y, en este caso, el fortalecimiento del compromiso de los empleados. Perdón, ahí hay un error de dedo. Y dejo esta pregunta al aire para que la pensemos y logremos llevarnos un poquito o un mucho de esta charla de cómo cambiaría mi empresa si aplico la justicia restaurativa en tu liderazgo. Si cada uno de nosotros somos líderes y somos fieles fervientes de la justicia restaurativa, ¿qué cambiaría? ¿Qué mejoraría en nuestra empresa? Y con esto yo doy por terminada mi plática. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias, licenciada Elizabeth. Efectivamente, hay algunas preguntas por acá que dice, ¿qué beneficios puede traer la justicia restaurativa en función de la transparencia, el respeto y la responsabilidad? Qué interesante pregunta. Yo soy de la idea que los beneficios son muy grandes y son muy elevados. ¿Por qué? Porque el hecho de que hablemos de justicia restaurativa, hablamos de que todas las partes involucradas tienen la oportunidad de escuchar y, más que nada, de hablar, y con eso vamos a establecer una cultura transparente, ¿no? Si yo puedo decir lo que siento y me pueden decir lo que sienten o piensan, tenemos la transparencia total, y esto nos va ayudando. El hecho de que nosotros podamos decir lo que pensamos nos hace como responsables, ¿no? Nos hace como muy prudentes para saber cómo decir las cosas y cómo ir avanzando en esa empatía y en ese respeto. No sé si con eso quede contestada la pregunta. Muchísimas gracias. Hay una pregunta muy interesante acá que nos hacen y creo que no sé si la pregunta está completa, pero dice, desde el punto de vista del liderazgo restaurativo, ¿qué ganan las empresas con esto? ¿Qué ganan las empresas? Productividad. La verdad es que ganan productividad, y hay ahorita una ola que no la quiero equiparar porque no puedo equipararla jamás, pero muy relacionada con el marketing interno, ¿no? El lograr que cada uno de los que somos partes de la organización nos sintamos eso, parte de la organización, que podamos proponer, que no nos tachen como proactivos nada más,
pero que sí me digan, oye, lo que hiciste estuvo bien, y buscar una manera diferente de tener incentivos, ¿no? Porque luego los incentivos son premios económicos, pero pues se los reparten uno cada semestre y no se está logrando el objetivo. Yo creo que el tener un sentimiento de pertenencia a una organización nos da un beneficio. ¿Y cómo se logra eso? Creo que la justicia restaurativa es algo que nos va a ayudar en este camino. Gracias. Creo que esa última pregunta despertó un interés particular porque dice, ¿qué estrategias pueden seguir las empresas para capacitar a sus líderes para poder utilizar prácticas restaurativas? Híjole, esto está bien interesante y bien complicado porque de ahí sí voy a introducir un poquito lo que no quería de la cuestión psicológica y el coaching, ¿no? Es muy importante que digo, pasa, espero no sonar discriminativa ni decir algo que se pueda prestar a mal, pero entre más vamos avanzando profesionalmente o vamos siendo más exitosos, nos vamos olvidando de la cuestión humana. Entonces, al olvidarnos de esta cuestión humana, vamos dejando de lado a las personas y no vamos entendiendo sus situaciones. O sea, tenemos que buscar, no sé, realizar cursos, pláticas, donde se entienda que los que están a nuestro lado son personas igual que nosotros y que todos los que estamos yendo a una organización tenemos los mismos conflictos para ir, ¿no? Yo no me encanta levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ir a mi trabajo y tuve que dejar barrida, trapeada y sacudida a mi casa para ir y ya voy cansada y enojada, ¿no? Entonces, es institucionalizar o agregar todo este tipo de cursos humanistas completamente, donde no perdamos en ningún momento la capacidad de reconocer a la demás gente, ¿no? Cuestiones básicas de educación como saludar sin afán de sonar despectiva, desde el que barre la calle hasta el que es el máximo director o el CEO de la empresa. Creo que esas cosas son muchas de las que tenemos que aprender y que no traemos a veces desde casa por cualquier circunstancia o que se nos van olvidando, sino tratar de dar pláticas, cursos, círculos donde se establezca que todos tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Y digo, los reglamentos interiores de trabajo y todas esos documentos sirven para establecer una convivencia adecuada. Hay una pregunta acá muy interesante, maestra Elizabeth, que dice, nos preguntan, ¿se pueden considerar estas prácticas restaurativas como parte de la responsabilidad social empresarial de las organizaciones? Por supuesto, yo soy de la idea que si somos responsables socialmente y tratamos bien a nuestros empleados, los empleados, o bueno, los de la organización, para no sonar a jerarquización, ¿no? Si tratamos bien a los miembros de la organización, los miembros de la organización van a salir contentos de su actividad y van a ir y van a tratar bien a la gente, ¿no? Lo decía al principio de la sesión, es un efecto dominó. Si yo me siento querida y apreciada y perteneciente a, y tengo ese sentido de pertenencia a un lugar, creo que voy a lograr cómo transmitir o cómo duplicar que en mi casa tengamos ese sentido de pertenencia, por ejemplo, se me ocurre. Hay una última pregunta acá que dice, si tuviera que convencer a las empresas de utilizar estas prácticas restaurativas, ¿qué estrategia utilizaría? La verdad, los círculos restaurativos. Yo nunca había ido a uno, perdón que hable así como en mi situación personal y en mi experiencia de vida, yo nunca había ido a uno. Yo vengo de una educación donde existe el desapego y donde el externar los sentimientos es como no que sea bien visto o mal visto, sino que no es como muy común o como no es una práctica común, ¿no? Entonces,
el primer círculo restaurativo que yo fui, te cuesta mucho trabajo porque te hacen una pregunta, ¿cuál es tu objeto con el que no puedes salir a ningún lado? Y resulta que mi objeto con el que no puedo salir a ningún lado es mi celular, ¿no? Y hay gente que tiene cosas interesantes y luego te preguntan, ¿y por qué es ese objeto? Y cuentan toda una historia respecto al objeto y te vas dando cuenta, sobre todo porque todos solemos generar un juicio de valor de todas las personas, ¿no? Una primera impresión, o sea, eso no lo podemos quitar, pero ya después que escuchas y entiendes el lenguaje no verbal, las actitudes, la forma en que te contestan, con esa historia que llevan detrás, ayuda un montón a que conozcas a gente que a lo mejor si no hubieras tenido esa práctica, te hubieras dado la oportunidad de conocer. Entonces creo que yo apostaría por un círculo restaurativo bien hecho en una empresa, aclarando que no siempre se tiene que tener un problema, ¿no? Lo podemos proyectar para la mejora de las relaciones. Sí, 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 completamente válido con esta parte de las empresas actuales. Y la última pregunta dice, ¿cómo considera usted que las tendencias digitales, el, permítame para leer bien, la virtualidad se puede aplicar a este proceso de prácticas restaurativas? Eso está bien interesante porque yo soy del siglo pasado y esto de las cuestiones de la tecnología, no, digo, sobre todo nosotros, los que son más o menos como de mi edad, que no estamos como muy acostumbrados a los emoticones, o sea, no sabemos qué significan y luego podemos mandarlos y se prestan a malas interpretaciones, ¿no? La verdad es que creo que tenemos que trabajar en esta virtualidad para poder tener como ese sentimiento, ¿no? Porque a lo mejor si usted imprime ahorita mi discurso, lo que dije hoy, pues no es tan interesante o no aporta tanto como a lo mejor el feeling que le pude haber dado, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en esa virtualidad y en ir viendo que el lenguaje no escrito principalmente y incluso el tono de voz puede tener una acepción diferente a la que les estamos dando, ¿no? Pero creo también que este tipo de virtualidad genera un acercamiento y un diálogo más interesante. Por ejemplo, aquí estamos reunidos personas que jamás creeríamos que nos reuniremos y algo bueno hemos de sacar de esta reunión, ¿no? Entonces creo que es esa dualidad que tiene ahorita la tecnología, pero que yo espero en un futuro se incline a algo muy, muy positivo. En nombre de la Universidad USAINS, queremos ofrecerle este reconocimiento a la licenciada Elizabeth Loyola Gómez por el aporte importantísimo que ha hecho hoy con su conferencia, El papel de la justicia restaurativa en el liderazgo empresarial. Licenciada Loyola, para nosotros es un verdadero honor poder compartir con usted esta conferencia. Ha sido un honor y de verdad con muchísima gratitud queremos presentarle este reconocimiento. Gracias por su participación. Gracias, el honor y el privilegio fue mío y espero nos volvamos a encontrar por estos medios. Muchas gracias y bonita tarde.